Israel, Dios lo escogió. Y hablo del Israel antiguo. Y ese pueblo escogido por Dios, obviamente tenía al mejor y único y verdadero Dios. Pero en su pensamiento, en su falta de entendimiento, ese pueblo escogido de Dios volteó a ver a la derecha y volteó a ver a la izquierda, volteó al frente y volteó atrás y vio que todas las naciones que lo rodeaban tenían un rey. ¿Y sabes qué hizo ese pueblo? Dios, danos un rey. Imagínate. Teniendo al Dios creador de todo, a la creación, al Dios que creó todo, ese pueblo escogido por Dios, ¿sabes qué hace? Danos un rey. Lo desecharon a él, desecharon a Dios. Y es exactamente lo que vive hoy la iglesia cristiana. Y no hablo de Dos Ríos, hablo de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana ha desechado al Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada uno mírese cómo vive y cómo es. Tenemos un enorme Dios, un Dios que nos ama, que Dios nos está dando entendimiento para entender el amor de Dios. Y ese amor que no entendemos, porque nos falta entendimiento, y por eso Dios está hablando de entendimiento todo este mes de marzo, quiere enseñarte a ti algo que se lo enseñó al pueblo de Israel. Y esa es la figura hoy para ti y para mí. Y yo quiero que vayamos a la historia que está en Nehemías capítulo 8 del 1 al final. Entonces es importante que lo que Dios le enseñó a su pueblo y que quedó escrito en el libro de Nehemías, eso te sirva a ti hoy en día. Y Nehemías 8 verso 1 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Fíjate lo que dice el primer versículo. Es una nación, Israel, que estaba cautiva en Babilonia. ¿Por qué estaba cautiva en Babilonia? Porque Dios los metió en cautividad. Dios les dijo a través de los profetas, ustedes, pueblo de Israel, han seguido otros dioses, han adorado otras imágenes y me han dado a mí la espalda. Por lo tanto, van a ir cautivos a Babilonia. Y cuando los manda cautivos a Babilonia, no es castigo, es protección. Di conmigo, protección. Dios protege a su pueblo. ¿Sabes cómo lo protege? Metiéndolos en una nación grande y poderosa que se llama Babilonia. Ahí los mete cautivos, esclavos. ¿Por qué? Porque las otras naciones llamadas egipcios y otros más querían matar, desaparecer a Israel. ¿Cómo los protege Dios Padre a su pueblo? Llevándolos a una gran nación llamada Babilonia y ahí los protege. Obviamente como esclavos. 400 años esclavizados, pero protegidos para que ninguna otra nación pueda acabar con Israel, porque Israel, Dios se apartó de ellos. No porque Dios quiso, sino porque el mismo Israel desechó a Dios buscando otros dioses. Y escucha bien, eso te va a pasar a ti si sigues desechando al Dios que te ama. No te va a dejar ni te va a desamparar, eres tú el que te vas a apartar de Él. Y Él va a respetar tu voluntad. Entonces el verso 1 es enorme porque dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. ¿Qué está diciendo? Que esa nación que sale de la cautividad de Babilonia regresa a su nación. Pero cuando llega a Jerusalén, a la nación, está destruida. Está toda destruida. Los muros que protegen están derribados, etc. Y es enorme lo que hace Dios, porque es el Espíritu Santo. Imagínense cómo esa nación poderosa llamada Israel, esa nación orgullosa llamada Israel, es un orgullo tener un Dios como el que tiene Israel. Y eso los hace tener un poder,
Era una nación poderosa, era una nación temible. ¿Sabes cómo regresan de la cautividad? Sin orgullo, destrozada, con el autoestima por los suelos. ¿Cómo está tu vida? Y cuando regresan a Jerusalén, cuando regresan de la cautividad, Nehemías escribe eso enormemente. Verso 1 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. ¿Quién puede juntar una nación como un solo hombre? Di conmigo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede unir a la iglesia. Es el único que puede unir esta casa de dos ríos. El Espíritu Santo. Y cuando yo los veo desde aquí arriba a ustedes, puedo ver la obra del Espíritu de Dios operando en tu vida. Eso es enorme. Y el hecho de estar aquí es el Espíritu de Dios participando a modo que seamos como un solo hombre. Y dice que se reunieron como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras. Esdras es el escriba. Esdras es el profeta, el sacerdote, no profeta, el sacerdote de esos tiempos. Y Nehemías es el gobernador. Y dice Esdras, que dice ahí el verso 1, que es el escriba, y dice que mandó a traer el libro de la ley de Moisés, de la cual Dios se lo había dado a Israel. El verso 2 dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. ¿Lo escuchaste? El sacerdote Esdras trae el libro de la ley delante de la congregación, no delante del templo. Congregación. Congregación es esto. La congregación de los ríos eres tú y soy yo. Y está diciendo este verso 2 que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Y dice que así de hombres como de mujeres, y sobresaltó algo, y de todos los que podían entender. Esdras trae el libro de la ley y lo presenta delante de los hombres y de las mujeres, pero también dice, y de todos aquellos que podían entender. Y ahí estás tú y estoy yo. Tú eres hombre, tú eres mujer, pero también entiendes esto. Tú tienes que entender esto y por eso te estás aquí, porque Dios quiere que entiendas lo que Él quiere hablar contigo. Y dice el verso 3 que leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, lo vuelvo a repetir, desde el alba hasta mediodía. Mira de cuánto tiempo leyendo las escrituras. Desde el alba, desde la mañana, desde que salió el sol hasta mediodía. Ahí comenzó Esdras a leer las escrituras. De hecho, les tengo una muy buena noticia. Estamos en el año 14 de nuestra congregación de Dos Ríos. Estamos viviendo el año 14. Y si Dios nos da vida y no regresa aún todavía el Señor y no nos llama, el próximo año vamos a iniciar celebrando los 15 años de esta casa. Y parte de los festejos de los 15 años es volver a leer las escrituras y las vamos a leer a finales del año, si el Señor nos lo permite. Y ha sido algo para ustedes tan sencillo venir por 3 días a leer las escrituras y suben y te paras y lees, y eso lo vamos a hacer a finales de este año. Ese es el plan de Dios. Mi plan era hacer una gala navideña. Pero Dios dijo, no, vas a leer la Biblia. Y en lugar de la gala navideña, descansa Rafa, va a ser la lectura de las escrituras y algo más. Y dice la escritura que leyó, verso 3, el libro delante de la congregación. Y otra vez, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Cuando en las escrituras se repite algo es porque Dios anhela que te entre. Y van 2 veces que repite que estaban delante del libro de la lectura hombres y mujeres y todo aquel que podía entender. No menosprecies a los jóvenes, no menosprecies a los adolescentes, no menosprecies a los niños, porque ellos entienden más que nosotros los adultos. Ellos entienden más
las escrituras porque las pasan sin filtro. Tú dile a un niño que si se porta bien cuando regrese le vas a dar un regalo, el niño, por más travieso que sea, se va a cuidar de portarse bien esperando el regalo y a ti se te olvida. Y llegas y te dice, papá, mi regalo, se me olvidó. Y el niño dice, no hay bronca, y se va y sigue jugando. No guarda un rencor, desgraciado padre que tengo, Dios cámbiame a mi papá, dame otro mejor porque mira, no cumple, ¿no? El niño va y no pasa nada. Y al otro día le dices, hijo, pórtate bien, te tengo un regalo. Sí, papá. Lo cree. Si eso te hace a ti tu esposo, ¿qué le dice? Si la vez pasada me dijiste lo mismo y no cumpliste. El que no es como niño, no puede entrar en el reino. Y Dios está diciendo, ¿sabes? Escuchen todos los hombres, escuchen todas las mujeres, pero también todos los que puedan entender. Y yo pensé en los jóvenes, en los adolescentes y en los niños. Ellos entienden también. Ellos también entienden. Cualquiera puede entender. Verso 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. ¿Cómo me encantó eso? Porque hay una enorme sabiduría. Usa tu imaginación. Está el pueblo. Viene todo molido por 400 años de estar cautivo, de esclavo, en un país allá. Y de repente vienen, ¿y sabes qué hacen ellos? Construyen un púlpito. Y dice así claramente el verso 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. ¿Te das cuenta? ¿Qué tan importante es que para que la gente entendiera, para que la gente escuchara, se puso un púlpito? Un púlpito. Ahorita me decían que ponte abajo. Si de por sí estoy negro y hoy vengo de gris y no me ven allá abajo, menos. ¿Qué necesito? Un púlpito. Esdras dijo, necesito un púlpito. Y entonces agarró Rafa el carpintero y agarró a Héctor de Chalán y marro, madera, clavo, hicieron un púlpito. ¿Y sabes qué tan importante es un púlpito? Porque dice la escritura que era un púlpito de madera que habían hecho para ello y dice, y junto a él, ¿quién es él? Esdras, Tamilla. Del lado derecho y lado izquierdo, ahí menciona que habían gente con él. Dice, estaba Héctor, Román, Saúl, Hani. Dice, bueno, así que estoy diciendo herejía. Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcias y Masías a su mano derecha. A su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Hasadana, Zacarías y Mesulam. 7 y 8. Y dije, padre, ¿qué significa eso? O sea, ¿para qué un púlpito? Para que yo me pare y de la derecha 7 y de la izquierda 8. O sea, ¿qué es eso? Y no dice nada. Pero ¿sabes qué significa? Dios me mostró anoche. Yo ya entendí, cada vez que como rico, la palabra fluye. Es hermoso eso. Y ayer comí rico, muy rico. Y con la compañía que estaba yo, más todavía. Obviamente que en la noche fue un fluir y digo, Señor, ¿qué significa una tarima, como dice la escritura, un púlpito de madera? Y gente a la derecha y gente a la izquierda. ¿Qué significa eso si yo estoy leyendo las escrituras? Y él me dice, la gente que está a la derecha y la gente que está a la izquierda de Esdras es la manifestación de los entendidos cuando entienden las escrituras. En otras palabras, es gente que manifiesta que ellos han entendido las escrituras. Y ahora van a entender, mis amados ancianos de esta casa, cómo los traigo. Ey, no falten a las reuniones, parece que le digo falten. Oigan, tengan un grupo porque parece que le digo no tengan grupo. Porque ustedes, amados, que están a mi derecha y a mi izquierda, están sobre una tarima, púlpito,
para que sean vistos, para hacer testimonio de lo que Dios está haciendo en ustedes y obviamente en mí. La palabra que se está leyendo con Esdras a un pueblo llamado Israel es la palabra para Israel. No es para la palabra para los babilonios, no es la palabra para los egipcios, es para el pueblo de Israel. Y eso no ha cambiado, iglesia. Todo mensaje, toda escritura es para ti, para los hijos, para los de casa, no para los de afuera. Los de afuera lo único que van a ver es esta gente. Es la única Biblia que van a leer la gente de afuera, tu testimonio, lo que tú eres. ¿Por qué te da pena decir en tu negocio, en tu trabajo, soy cristiana, soy cristiano? Porque tu vida no refleja lo que es ser un hijo de Dios. Y Dios quiere que sí reflejemos lo que es ser un hijo de Dios. Y manda a hacer un púlpito o una tarima, pone a Esdras que está leyendo las escrituras y pone gente a su derecha y a su izquierda para que sean la manifestación de lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida de quien las entienda, de quien reciba ese entendimiento. Fíjate cómo vistes, fíjate cómo caminas, fíjate cómo hablas. Y la gente dice, yo no quiero ser cristiano para ser como tú, para hacer lo que haces tú, para vivir como vives tú. ¿Te das cuenta? El domingo pasado Dios me llevaba a ver a ese señor en un triciclo, yo en mi coche. Y él iba feliz y yo iba amargado. O sea, ¿qué onda? Y así estamos. Entonces necesitamos pararnos. Y no nada más los ancianos de esta casa. Tú también debes de subirte al púlpito. Como testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Mira, es fuerte esto. Y el escriba Esdras, verso 4, estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban y daban las personas y las otras personas. Verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Wow. Todo el pueblo estuvo atento, todo el pueblo, de lo que pasaba en la tarima. Y cuando el pueblo como tú hoy en día estás atento, van a pasar dos cosas. Se llama expectativa. La primera, vas a ver al Espíritu de Dios obrando. Vas a ver al Espíritu de Dios obrando en esta gente que está aquí arriba. Por eso Dios sube esa gente. Yo busqué quiénes son. Están los nombres, pero no dice si eran. Te voy a dar una noticia. ¿Sabes quiénes eran? Sacerdotes. Por eso yo dije ancianos. Porque la gente que estaba arriba era ancianos. Y si esta mañana yo dijera a los ancianos, suban para que la gente los vea, uno va a decir, la mecha, no me bañé. La mecha, no me peiné. Se me ve el ombligo. Se me ven las piernas, tengo la falda muy corta. Tengo el pantalón roto. Y otros pueden venir bien vestidos y decir, híjoles, pero yo me acabo de pelear con Rita. Acabo de ofender a Sócrates. ¿Y voy a subir? ¿Entiende esto, iglesia? Hace tiempo yo le pedí a una persona que me hiciera unas calcamonías que dijera 2 ríos para pegarlos en los coches. Porque mi deseo es que se viera y diga, ¿qué es 2 ríos? ¿Quieres saber? Mira, una iglesia, y que anduviéramos por toda la ciudad. Pero a veces digo, gracias Señor por no hacerlo, porque imagínate manejando como maneja Gina. Qué bueno que ya se va a Mérida. ¿Verdad, Rafita? Maneja horrible. Yo no sé cómo manejó de Cancún a Villahermosa. Los ángeles, toda la legión de ángeles cuidándola así, y llegaron cansadísimos a Villahermosa. Porque la verdad, maneja
tiene un corazón enorme, tiene 1000 seguros, pero maneja feo. Eso nadie se lo quita. Dicen que yo manejo rápido. ¡Ja! Súbanse con Zuli. Súbanse con Zuli. ¿Conoces a Zuli? Aprovecho que no vino. Maneja 5 veces más rápido que yo. Yo camino. Y va manejando y va, no hablando, mandando mensajes. En serio. ¿Quieren ver una persona que tiene un testimonio de, ¿cómo se llama el mexicano que corre Fórmula 1? Gracias. Yo tengo un Checo Pérez aquí y es femenina. Se llama Betty Banda. Nunca en su vida había manejado en la carretera, nunca. Y tenía que ir a Mérida. Se subió al coche, llegó a Mérida, no se paró a echar gasolina. Se hizo 4 horas, yo corriendo me hago 5, se hizo 4 horas. ¿No lo sabías, banda? No le prestas tu coche nuevo. En serio. Digo, Betty, no sé, dice, yo me subí y aceleré. Y así llegó. O sea, nunca vio si se le acabó la gasolina. O sea, así. Checo Pérez se queda cortito a la... ¿Por qué les cuento esto? Porque cada uno de nosotros damos testimonio de que somos hijos de Dios. Y Dios quiere subirte a la tarima para que te vean. No lo malo, lo bueno que eres. Para que vean cómo es un hijo de Dios. Para eso quiere subirte. Y por eso está ahí la escritura. Y entonces dice el verso 5, que todo este pueblo, cuando estaban ellos acá arriba, estaban atentos. Y que no se imaginan el gozo que hay en mi corazón verlos a ustedes tan atentos hoy. Que cada domingo se vaya la luz, la energía eléctrica. Bueno, no dijeron amén, pero está bien. Dios siempre me escucha. Verso 6, vamos a ver 19 versículos. Se leyó de las 6 de la mañana a mediodía, así que son 6 horas que leyeron. Vamos a ver el tiempo necesario para acabar esto. Pero que esto para ti sea vida y que lo entiendas. Entiendas por qué estás aquí. Y el verso 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová. Cuando Esdras está con el libro aquí, los 5 libros, Pentateuco, ley, está aquí, y hay gente a su derecha, a su izquierda, que son los sacerdotes de aquel tiempo. Ahí están los sacerdotes. Dice la escritura que bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Cuando el hombre de Dios bendijo a Dios, estaba tan atento el pueblo que cuando Esdras dijo, bendito sea Dios, el pueblo dijo, amén, amén. Y luego dice, alzaron sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Imagínate el espectáculo. Imagínate el espectáculo. Esdras está leyendo las escrituras. Vienen de ser cautivos por generaciones, 400 años, 4 generaciones o más, esclavizados. Y de repente vienen a libertad y abren las escrituras. El pueblo adora a Dios, da gracias a Dios como un solo hombre. Dice que vieron a Dios haciendo su obra, 2 cosas. Y la segunda, sabían que algo bueno venía después de esto, algo bueno venía. El verso 7 dice, y los levitas, y comienza a mencionar a los levitas, Jesúa, Bani, Serabín, Jamín, Acub, Sabetal, Adías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabel, Hanán y Pelalía. 8 levitas. ¿Sabes quiénes son los levitas? Los auxiliares de los sacerdotes. Los sacerdotes están con Esdras arriba del púlpito
Y abajo, los levitas. Ahí están. 8. 3, 4, 5, 6. ¿Ve? 8. No es coincidencia. 8. ¿Sabes qué hacían los levitas abajo? Dice la escritura. Hacían entender al pueblo la ley. Wow. Imagínate otra vez esto. Esdras diciendo la ley de Moisés, leyéndola aquí arriba. Los sacerdotes a los lados de Esdras. Y los levitas entre el pueblo, dice la escritura, ¿qué hacían? Hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. O sea, imagínate a ese lugar a las 6 de la mañana hasta mediodía, 6 horas en medio del sol, en medio del día, ahí quietos. Algo había en su corazón. Y están viendo a los sacerdotes ahí en el púlpito. Y los levitas, auxiliares de los sacerdotes, que eran 8, ahí él lo menciona, esos dicen, eran levitas, auxiliares de los sacerdotes, ministrando a toda la congregación. ¿Qué hacían esos levitas? Dice claramente, hacían entender la ley. Hacían entender la ley. Y eso es enorme. Si tú estás al frente de un grupo de Mi Transformación, lo que estás haciendo es hacer entender lo que Dios te habla para esa gente. Eso es lo que hacen los levitas. Y esta casa ha crecido y se ha mantenido porque los levitas están haciendo su trabajo. Los levitas no nada más es cantar y limpiar aquí arriba. Hacían entender la ley al pueblo. Eso es enorme. Y luego dice el verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. ¿Te das cuenta? Leían claramente. ¿Cómo tienes que leer la escritura? Claramente. Donde dice pecado, no digas pescado. Y es que había pecado y era pescado. O dice pescado y era pecado. Tienes que tener cuidado en los puntos, en las comas. Porque una coma, una tilde que lo digas mal, le cambia el sentido a la escritura. Y la Biblia dice claramente que leían en el libro de la ley de Dios claramente. Comienzan a leer la escritura claramente. Te doy un tip. Léela en voz alta. Comienza a leer en voz alta las escrituras. En el teléfono, en la Biblia. Léela en voz alta. Y detente donde te tengas que detener. Si hay una coma, si hay un signo de interrogación, haz la pregunta, etcétera. Así, claramente. Y dice, y ponían el sentido. Quiere decir que los levitas, cuando se metían entre la gente, hablaban las escrituras claramente, pero le daban sentido. ¿Cómo le van a dar sentido si ellos no tenían sentido? Claro que lo tenían. ¿Nunca te ha pasado que delante de ti hay un facilitador, un pastor, un maestro que no le entiende nada? ¿Qué dijo? ¿De qué me estás hablando? Porque no lleva sentido. Y tú tienes que, cada vez que veas la escritura hoy, que se manda de esta casa, léela claramente y ve el sentido. Dale sentido. No lo hagas por costumbre ni por religión, ni por doctrina. La doctrina de Dos Ríos es contestar la palabra, no señores. Claramente y con sentido. ¿Cómo la vas a entender? ¿Cómo? El pueblo de Dios que venía de la cautividad necesitaba ayuda para entender la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque esta tiene que ser discernida espiritualmente y no intelectualmente. Y hay mucha gente que le pone intelecto. Yo los veo cómo escriben, cómo hablan. Quieren mostrar un intelecto. O sea, quieren hablar algo así como que es su opinión y no Dios hablando. No se trata de que vean cuánto yo sé.
y te lo quiero enseñar. No, eso no sirve. Es claro lo que dice. Era consentido. Consentido. Porque era necesario que el pueblo entendiera. Entendimiento. Verso 9. Y Nehemías el gobernador, ahí estaba el gobernador de Israel, Nehemías. Estaba el sacerdote Esdras, que es el escriba, el sacerdote, pero estaban todos los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no estén tristes. No estén tristes, no llores, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Verso 10. Y luego les dijo, me encanta esta palabra, coman grosuras, beban vino dulce, envíen porciones a los que no tienen, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es tu fuerza. Wow. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura, di conmigo, toda la escritura. Y es desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y tiene un objetivo. Enseñarte. Redarguirte. Corregirte, instruirte. Para que seas un hombre de Dios perfecto, preparado para toda buena obra. Eso es lo que estaba pasando ese día. Cuando el sumo sacerdote Esdras, cuando los sacerdotes están ahí al frente, cuando los levitas comienzan a caminar entre el pueblo, se trataba de que la palabra de Dios, la escritura de Moisés en ese día, para nosotros, la palabra de Dios fuera entendida. Y cuando la gente comenzó a entenderla, ¿sabes qué? La reacción de ellos fue llorar y ponerse tristes. Escucha bien, había más silencio. Mire, porque esto va a subir. Va a subir. ¿Sabes por qué lloraban y por qué estaban tristes? Por la sencilla razón que cuando se leyó la escritura, reconocieron que habían pecado. Cuando tú estás escuchando la palabra y no lloras y no reaccionas, la palabra de Dios no está siendo esa espada de dos filos que penetra a tu vida. ¿Sabes qué hace el religioso? Ya me la sé. Sí, ya lo leí, pero no lo has entendido. Puede venir el mismo sumo sacerdote Esdras y decirte una palabra de Dios. Pero si no te hace efecto en tu vida, no sirvió. Pero todo el pueblo, iglesia, todo el pueblo se puso triste y comenzó a llorar. Todo el pueblo. Y Esdras dice, no estén tristes. Sí, reconocemos que hemos pecado. Por eso fuimos encerrados en Babilonia por 400 años. A nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos. Ahí estuvieron. Pero no estén tristes porque dice ahí, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Está diciendo, si tu pecado es enorme, es más grande el Salvador que envió Dios para el perdón de tus pecados. Eso es gozoso. Deja de sentirte pecador, deja de sentirte, no porque no lo seas, no lo seamos, pero hay una obra perfecta que hizo Jesús para que tú y yo no vivamos así. No estoy diciendo que vayas y peques con gozo. Estoy diciendo que cuando vengas arrepentido, reconozcas que el Señor te ama, porque el Señor Jehová es tu Dios y es tu fortaleza, es tu fuerza, es mayor que tu pecado, es mayor que mi pecado. Y el verso 11 dice, y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callen, porque es día santo, no te entristezcas. 12. Y todo el pueblo,
Creo que aquí vamos a terminar. Me faltan varios versículos, pero mira cómo termina el verso, cómo lo que dice el verso 12. Y todo el pueblo, di conmigo, todo el pueblo, ahí estoy yo, todo el pueblo se fue a comer. Todo el pueblo se fue a comer y se fue a beber y a obsequiarse porciones y a gozar de gran alegría porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Dale un aplauso que se oiga hasta el cielo. ¡Uh! ¡Oh, esto es grande! Amén. Todo el pueblo se fue a comer y a beber y se obsequiaban porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras. Llevo 20 minutos. Creo que sí, ¿no? ¿O no? Bueno, cuando el reloj me diga ya, y como está apagado, no hay problema. Verso 13. Es que ya me está gustando. Fui a comer, fui a beber. Y no solo con la banda, ¿no? ¿Hay algo más rico que eso? Verso 13. Al día siguiente. Hoy es domingo. Hoy el Señor nos está hablando. Estamos entendiendo la palabra. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Heli? Al día siguiente. Verso 13. Al día siguiente. Miren. Se reunieron las cabezas de las familias. Mírate, tú eres cabeza de familia. Se reunieron las cabezas de la familia de todo el pueblo. Sacerdotes, levitas, Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. O sea, no quedó como un evento de domingo. Ah, estuvo padrísimo. No hubo luz, entendí. Estuvo calmado, todos en orden. Qué rico. Nos mandaron a comer, a beber y con gozo. Dios nos perdonó. Qué padre. No. No se queda ahí, pues. Sigue. Al otro día, dice la Escritura, verso 13, al otro día. Se volvieron a reunir por sus casas para entender, estudiar las Escrituras. Y ahí viene algo enorme para terminar con Nehemías. Voy a leer de corrido el verso 14 al 19. Dice que cuando fueron a buscar, encontraron escrito en la ley, estaban al otro día estudiando, encontraron escrito en la ley una instrucción de Dios. ¿Sabes cuál era la instrucción de Dios? Ya no vivan en sus casas. Vayan y vivan en enramadas. Escuchen esto, no se distraigan porque esto es muy especial. Vayan hacia donde están allá afuera y vayan y hagan enramadas, palapas. Y entonces dice la Escritura, verso 15, que comenzaron a pregonar por toda la ciudad de Jerusalén y dijeron, salgan al monte, traigan ramas de olivos silvestres, de arrayán, de palmeras, de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Verso 16, salió pues todo el pueblo de allá. Todo ese pueblo salió y trajeron ramas, hicieron tabernáculos y cada uno sobre su terrado, en sus patios, en la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de dos ríos. Verso 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad, todo ese pueblo que regresó de la cautividad en Babilonia y escuchó lo que estaba escrito, ¿sabes qué hicieron? Dice el 17, toda la congregación que volvió de la cautividad hizo los tabernáculos y en tabernáculos habitó por 7 días. ¿Qué es eso? Ellos estaban manifestando obediencia. Dice el 18, pero termina el 17, dice, y hubo alegría muy grande. O sea, piensa, ¿tú dónde vives? ¿Tienes aire acondicionado? Es riquísimo, ¿verdad? Cuando estás en tu recámara, con tu tele, Netflix, película, etcétera, palomita, o sea, estás en la gloria ahí y tu climón. Y de repente viene y te dice Dios, porque así está escrito, ahí en el patio de tu casa, pon una lona y ahí te quedas. Y dice la Biblia, la Escritura,
que cuando todo el pueblo hizo eso, en su corazón había gran alegría. ¿Por qué, iglesia? Por la sencilla razón de que obedecieron. Dios lo dijo, yo obedezco. Y es ahí el entendimiento. Eso es lo que Dios quiere. Cuando te dice, deja esa relación, deja ese trabajo, cuando Dios te dice, pero es que me golpea, pero está guapo. No da comida, pero mira que cuando se porta bien, cada 10 de mayo, cada 14 de febrero, mira qué lindo, me trae una rosa. Mensa. Salte de ahí. Si Dios te dice. Si Dios te dice. ¿Cómo te va a decir si no tienes comunión? Pero todos venimos cautivos de algo. Todos traemos un cautiverio. Podemos estar cautivos en un miedo, en una enfermedad crónica. ¿Cuál es tu cautiverio? Dios dice, escúchame a mí y obedéceme a mí. Y lo sacó de la comodidad y les dijo, hagan palapitas de olivo, de palmera, y ahí métanse a vivir 7 días. Y cuando todo el pueblo obedeció, hubo una enorme alegría. ¿No quieres estar alegre? ¿No te gustaría hoy domingo decir, wow, qué domingo viví? Anhelo el próximo domingo. Por el simple hecho de obedecer lo que Dios ha dicho. Fin de la historia. Ahí termina. Dice, y hubo una gran alegría, verso 19, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Está hablando que ellos dijeron, Dios dijo que hiciéramos esto, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque entendieron que si no obedecían, acaban cautivos otra vez. Y ahí está el pueblo de Dios. Ahorita sí obedeces. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo piensas obedecer? Porque no has entendido. Ahora, regálame 15 minutos, porque viene la enseñanza de todo esto. Yo acabo de hablar la historia de un pueblo que estaba cautivo, que fue liberado y que cuando lo liberaron, leyeron las escrituras y le cambió la vida, porque entendieron. Ese pueblo. Ahora te voy a hablar a ti, para ti, en este día. Que tengas entendimiento para que entiendas. Hoy en día. Y está en Marcos 9:2. Marcos 9:2. Dice la escritura. 6 días después, Jesús tomó, fíjate, ahora es Jesús. Ya no es Esdras. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ya no son aquí muchos y acá otro poco. No. Viene Jesús y toma a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y los llevó aparte a solas a un monte alto. Allá Esdras los subió a un púlpito. Para que lo vieran. Aquí Jesús toma a estas 3 personas y los sube a un monte alto. ¿Vamos bien? Ahí lo sube. Dice la escritura. Y se transfiguró delante de ellos. Verso 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Verso 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Fíjense, otra vez. Jesús toma a estas 3 personas, se van al monte alto, ahí se transfigura, y en la transfiguración sus ropas blanquísimas como nadie los puede hacer, y de un lado y otro está Elías y Moisés. Y a un lado los 3 viendo. Y dice la escritura. Verso 5. Entonces Pedro dijo a Jesús. ¿Cuántos Pedro sabemos aquí? Yo soy el primero. Abriendo la bocota. Mira lo que hace Pedro. Verso 5. Pedro dice,
Pedro le dice a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Sabes qué hizo Pedro? Se acordó de lo que pasó en la antigüedad. Que Dios dijo, hagan enramadas y vivan ahí. Y fue glorioso. Y dijo, wow, vamos a hacer lo mismo. Maestro, ¿qué te parece? Vamos a hacer 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Cómo la ves? Me encanta el echarle ganas. Eso sucede cuando falta entendimiento. Dios no llevó a Pedro porque era el mejor, era el peor. Y cuando Dios me llamó no fue porque yo fui el mejor. Jaime no era el mejor, era el peor. ¿Qué tecnología? Dios bendiga, Iván. Para la gente que nos está siguiendo, estamos sin energía eléctrica. Por eso me veo así más guapo hoy porque estoy oscuro. Me veo mejor. Va a decir la gente que está ahí en internet, sí, amén. Sin luz suena mejor. Se ve más guapo el pastor. Escuchen. Pedro, por falta de entendimiento, se acordó de la religiosidad, se acordó de la doctrina. Es que allá donde yo vengo, así se hace. Y él viene y quiere sobresalir. ¿Has visto a alguien así? Que quiere sobresalir y cuando sobresale dice puras enramadas. ¿En serio, Cheli? Vamos a hacer. Me encanta porque mi esposa así me dijo un día. Oye, Jaime, está la covachita, los que conocen mi casa hay una covachita. Yo creo que ya necesitamos arreglar la covacha. Yo hice como que la Virgen me habló y me fui. O sea, dije, no, ¿cómo que vamos? Me va a meter ahí, me va a poner. Y luego se para. Eso no va ahí. Eso va acá. Así estaba Pedro. Jesús, vamos a hacer. ¿Qué te parece? Me encanta el amigo Pedro. Verso 6. Mira lo que quedó escrito. ¿Sabes por qué dijo eso? Dice el 6. Bueno, me voy a pegar desde el 5 otra vez para repetirlo. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Verso 6, porque no sabía lo que hablaba. Cuando tú no sabes lo que hablas, nadie te va a entender. Les digo algo con temor y con temblor. Cada título de mes, que este mes es entendimiento, yo le pido a Dios dirección. Y Dios sabe que yo me estoy acomodando esto si no sirve. Es la costumbre. Ya me trae loco, me está jalando acá atrás. Cuando nosotros decimos cosas sin entendimiento, nos llamamos fabricantes de comida pastelera. ¿A poco no te gustan los pasteles? Son deliciosos, pero ¿qué tan nutritivos son? Y hay muchas congregaciones que el pastor hace pasteles para llegarle bien, para que la iglesia escuche lo que quiere escuchar. Va muy bien, sí, va muy bien. Vas a tener mucho dinero, vas a prosperar y la gente se llena y todo eso. Pero cuando viene un problema, no sirve nada del pastel que les dan a comer ahí. Y entonces yo le digo a Dios, Padre, dame sabiduría y entendimiento. Y dijo, vamos a hablar de entendimiento. Y este mes estamos hablando de entendimiento. No para que tú, es para que yo entienda. Y te invito a que te unas conmigo para que juntos entendamos. Entonces la palabra que nos va a hablar Dios a veces es muy fuerte. Juan le decía, ¿quién les enseñó a oír víboras? ¿Te acuerdas a Juan? Entonces Jesús le dice a los sepulcros blanqueados, esas no son palabras dulces.
Pero era necesario. Y cuando Dios me da una palabra y te la doy, te la comparto y no te gusta, no puedo hacer otra cosa. Porque yo le pido a Dios que el mensaje de cada domingo sea Él hablando y nosotros entendiendo, porque ponemos atención. Entonces, esto es que sea un paréntesis para tu vida. Si ya viniste, si ya propusiste en tu corazón venir y llegas, haz lo que sigue. Pon atención. Pon atención. Que valga la pena el gasto y la levantada temprano para venir. Ven y entiende. El verso 6 dice claramente que Pedro habló sin entender. Lo dice así, porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Imagínate la visión. Ahora, ¿por qué dice que estaba espantado? Porque Moisés tenía 1400 años de haber muerto. 1400. Ahora, ¿cómo sabía Pedro que él era Moisés? ¿Que bajó con un letrero aquí que decía, soy Moisés? ¿Tenía un gafete que decía, soy Moy? Y de otro, yo soy Eli. ¿Cómo supo él que era Moisés y Elías? Algo pasó ahí, que él vio que era Moisés y él vio que él era Elías. Entonces, eso le provocó un temor enorme y dijo, oye, vamos a hacer unas enramadas. ¿No te habla de alguien emocional? ¿Habrá alguien así emocional? Y ese emocional dijo, no, es que me siento mal, no voy. Tus emociones. O tus emociones, sí voy. O la costumbre. Les he pedido, lleguen puntuales. Y los más viejos de esta casa son los que llegan más tarde. Aunque no te guste, es una verdad. No has entendido que tú estás parada aquí arriba como persona conmigo. Y debes de ser los primeros, y deben de ser los más limpios, los más todo, porque están aquí arriba. Y les digo algo, yo no lo subí. Lo subió Dios. ¿Y a quién estás deshonrando? A Dios, no a mí. Espero que el próximo domingo hayas entendido. Deja de tener miedo a todo lo que te da miedo. Porque Pedro tenía miedo, y por eso dijo una barbaridad. Mira lo que dice el siguiente verso, el verso 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Wow. Vino una nube que les hizo sombra. Y dice las escrituras, y que desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Imagínate, ¿por qué tiene que decir eso? Por la sencilla razón de que Pedro vamos a hacer una enramada para Moisés, para Elías, para ti, amado Jesús. Y cuando dice la voz de la nube, este es mi hijo, Pedro pudo haber dicho, el hijo Elías, el hijo Moisés, o los tres hijos. Entonces, cuando Pedro voltea a ver quién habló, dice, este es mi hijo. Y al único que vio ahí, porque así dice el verso 8, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. Para que quede claro. Entonces, cuando se oye la voz, este es mi hijo, a él oíd, Pedro volteó y dijo, ¿cuál de los tres? Pero cuando voltea, ya nada más está Jesús. Y él dice, ya entendí. Perdóname por las enramadas. Perdóname por decir barbaridades. No entendía, tenía miedo. Ya entendí. Me estás pidiendo, amado Dios, que escuche solamente a Jesús. Este es mi hijo, a él oír. Iglesia, entiende esto. Deja de escuchar tantas predicaciones. Porque luego viene y me dice, es que estoy escuchando. Y somos un cuerpo. Y este cuerpo tiene un manual. Mi transformación.
Un día, si me invitas a comer, yo te voy a platicar de dónde viene eso con el pastor Cristóbal. Cómo me conectó Dios con Cristóbal. Es una obra de Dios, y si es obra de Dios, ha permanecido hasta el día de hoy. Tenemos más de 14 años. No hemos cambiado de ahora, vamos a escuchar lo de Colombia, ahora vamos a escuchar lo de allá porque viene de Dios. Y la gente que se va es porque anda buscando otro alimento. Que allá crezcan y allá se multipliquen. Pero esta casa tiene que crecer en esa verdad que Dios dio, esa herramienta que Dios dio, mi transformación. Ni mi mujer dice amén, ¿te das cuenta? Acá estoy solo. Voy a tener que subir, yo sigo con esto. Voy a tener que subir a los sacerdotes para que ustedes los conozcan. Y los veas. Y veas si son congruentes o son incongruentes. ¿Te das cuenta? Yo dije que esta palabra iba a estar bien fuerte. Y Héctor, cuando entré, me dijo, Jaime, va a estar muy fuerte el mensaje. Le dije, sí. ¿Vas? ¿Cuántos Pedros hay aquí que hablan y dicen lo que no entienden? Es necesario escuchar la voz de Dios que dijo, este es mi hijo, a él escuche. Y ese hijo se llama palabra porque él es la palabra. Él es el camino, él es la verdad. Y los que escuchamos a Cristo, eso es lo que nos va a dar entendimiento. Dejen de oír tantas cosas. Dejen de andar viendo la red. Mejor denle me gusta al pastor Tamilla para que esto les llegue a mucha gente. Tienes que participar de lo que Dios es. Se llama unidad. Y el Espíritu Santo juntó a todos como un solo cuerpo, solamente el Espíritu Santo. Y cuando tú te sales de este cuerpo, entonces estás rechazando la voluntad. No entiendes lo que el Espíritu Santo quiere. Cuando tú quieres enseñar otra cosa a esta casa, estás siendo usado no por Dios. Y si no es Dios, es el diablo. No hay más. Ahora sí, yo quiero terminar con esta palabra. Y ni modo que diga yo, súbanlos, porque no podemos subir, no hay música. O si hay algo de música, sube. Wow. Gracias. Eso es bueno. 1 Corintios 1:18, mira lo que dice. Me sorprendió lo que Dios me habló ayer en la noche para ustedes, pero primero para mí. Fue algo enorme. Miren lo que dice. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz, así dice. Nunca había bien puesto atención. Porque la palabra de la cruz. Me sorprendió. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Wow. Aleluya. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero es poder de Dios a nosotros, a esta casa. Es poder de Dios. Y cuando dice la palabra de la cruz, dije, Padre, ¿qué es eso? Si Jesús es la palabra, Él, esa palabra, lo que Él hizo en la cruz, esa obra divina de redención, de salvación, de transformación, de vida, es para nosotros vida. Y esta tarde, este día tan hermoso que Dios nos ha dado, para los que están en pecado, para los que han pecado,
Para los que lleguen a pecar, recibe entendimiento de Dios para recibir esta palabra de la cruz. Que sea tu salvación, que no sea tu maldición. Porque en la palabra de la cruz dice que nos amó Dios de tal manera que dio a su Hijo para que cuando tú entiendas, para cuando tú lo recibas, para que cuando tú lo vivas, la palabra lo encierra en creer, para cuando tú creas, no te pierdas, tengas vida eterna. Necesitamos entender esto. Necesitamos ver qué es de la cruz y qué no es de la cruz. Son dos posiciones. En la cruz está el Salvador. Y abajo están los que están diciendo, si eres hijo de Dios, sálvate. Y lo crucificaron y lo señalaron y así está la iglesia. Si eres hijo de Dios, arréglame mi bronca. Si eres hijo de Dios, dame mi economía. Si eres hijo de Dios, entonces... Ahora sí, miren qué hermoso. Gracias. Ya que me quité me faltó fe. Ahora sí, Primera de Corintios 1:19 es el cierre de lo que Dios ha estado hablándote. Y dice Primera de Corintios 1:19, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La invitación de esta mañana, de este día, es que cada vez que quieras escuchar la palabra de la cruz, dedícale tiempo. No lo hagas religiosamente, no lo hagas por compromiso, porque Dios te ve. No sirve, iglesia. Nos convertimos como Pedro, queremos poner cosas para que se vea bonito, unas enramadas, y se vean padres. No. Esa enramada la vas a poner aquí adentro. Y ahora sí, voy a repetir lo que estaba yo diciendo. ¿Quieres que tu matrimonio se componga? ¿Quieres que tu economía fluya? ¿Quieres sanar de la enfermedad crónica que tienes? Porque esa es la batalla de los cristianos, la economía, las relaciones y la salud. Te vuelvo a preguntar, ¿quieres tener economía? ¿Quieres tener salud? ¿Quieres tener un matrimonio espectacular? Es bien sencillo. Solo tienes que hacer una sola cosa. Y lo tienes que entender esta mañana. A lo mejor me escuchaba mejor sin el micrófono. ¿Cuántos quieren que su matrimonio sea perfecto? ¿Cuántos quieren tener economía? ¿Cuántos quieren estar sanos? ¿Ah? Ya no subimos los pies ni las manos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Una sola cosa. Jesús nunca se enfermó. No hubo un demonio que los tocara. Él tocaba a los leprosos y se presentaba delante de la gente endemoniada y nunca se enfermó. Jesús nunca padeció economía. Es el dueño del oro y de la plata. Y si estás pensando en el matrimonio, ahí te va. Jesús subió a la cruz para tener una esposa perfecta, que es la iglesia. Dio su vida por su esposa, la iglesia. Es sencillo. Agárrate y súbete a la cruz. No puedes ir a la cruz si no llevas el entendimiento.
Necesitas entender esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Por eso estás enfermo, por eso no tienes economía y por eso está destruido tu matrimonio, porque te falta entendimiento. Te falta entender que no vives tú. Cristo es el que vive en ti. Y solamente yendo a la cruz vas a recibir en ese lugar la palabra de la cruz. La palabra de la cruz que para los que se pierden es locura, pero para los que se salvan es glorioso, es vida, es todo lo que Dios es. La palabra de la cruz. ¿Te das cuenta que necesitamos entendimiento? Y dice Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, no el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, me dé a mí espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Siguiente verso. Alumbrando los ojos de mi entendimiento, para que yo sepa cuál es la esperanza a la que Él me ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en mí, que soy santo, en ti que eres santo. Eso es el mensaje de hoy. Que mires por qué está la gente esclavizada, porque desecharon a Dios. Y cuando regresaron, tú regresaste, tú vienes de lo vil y de lo menospreciado. Tú te sacaron a ti y a mí del lodo cenagoso. Entonces necesitamos, como el pueblo de Dios, regresar a casa y entender las Escrituras. Y estamos mejor que ese pueblo de Israel en aquellos días de Nehemías. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían la palabra afuera. Tenían que leer las Escrituras. Tenían que haber levitas que se las enseñaran. Y a nosotros es muy diferente. La palabra es Cristo y está dentro de ti. Y el Espíritu Santo te la revela a ti y a mí. Al que más se le da, más se le demanda. Por eso Dios busca perfección en su pueblo. Por eso dijo Dios, voy a tener una esposa santa y sin mancha. Porque la palabra está aquí adentro y está aquí. Y el Espíritu de Dios te la está enseñando. ¿Qué necesitas? Di conmigo, entendimiento para entender. Ese es el título. Necesito entendimiento para entender. Todos aquellos que entendieron lo que Dios hizo hoy y quieran recibir entendimiento, pónganse de pie. Ahora, no creas que yo voy a orar y te va a caer el entendimiento. Ojalá así fuera. Ojalá así fuera. Pero el entendimiento lo vas a recibir al tener comunión con Dios. Tu relación con Dios. Por medio de la palabra de la cruz. Deja de escuchar consejos de otras gentes que están peor que tú. Que están viviendo sus propias batallas. Ve a la palabra de la cruz. Sube. Y ahí arriba dile, Padre, y hablas con Él. ¿Qué voy a hacer? Y recibe la instrucción de Dios a través de la palabra de la cruz, que es poder de Dios para tu vida, porque eres salvo. Di conmigo, yo soy salvo. Yo soy salvo. ¿Sabes? Hoy hicimos de parte de Dios, Dios contestó mi oración. Yo dije, Señor, yo quiero compartir primero. Porque así puestos de pies, fíjense lo que vamos a hacer.
Vamos a romper la rutina. Héctor, ¿no? Ahí está papá. Leímos, busca la escritura, Dana, en Nehemías. Estoy leyendo Nehemías, el verso 18. 8, 9, ¿qué es? Nehemías 8, 18. Ponlo, porque vamos a cantar. Vamos a cantar y nos vamos, no es una canción. No es una canción. Vamos a cantar de acuerdo al entendimiento que Dios nos dio por este mensaje y la alegría que produjo en tu corazón. Fíjate lo que dice la Biblia. Y leyó Esdras, vamos a parafrasear, y leyó Tamilla en el libro de Nehemías, la palabra de Dios. Y el pueblo hizo fiesta solemne. El pueblo hizo fiesta solemne. Dale otro clip. ¿Es el último? ¿Qué versículo me dice? Ya, no. El verso anterior, por favor. Mil disculpas. Dice, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no había hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Ese es el versículo que yo quería. Toda la congregación que volvió de la cautividad, hoy nosotros hemos regresado de la cautividad de nuestros miedos, de nuestros dolores, todo eso, y dice, y en tabernáculos habitó. ¿Sabes cuál es tu tabernáculo? La palabra de la cruz. Ese es ahí habita en la palabra de Dios. Porque desde los días de José, hijo de Nun, hasta ese día, ellos no habían hecho así. Hoy tú vas a hacer así. Y Dios va a arreglar todo lo que tú necesitas. Porque a partir de hoy vas a tener entendimiento y vas a subir a la cruz. Y Dios va a hacer su obra perfecta en ti. En ti. Tu salud, tu economía, tu matrimonio, en ti. En ti, en ti, en ti, en ti. ¿Lo crees? Hay alegría.